Vamos a hablar de los costos de producción. Este video lo hemos dividido en dos partes, así es que esta va a ser la primera parte en la cual vamos a introducir algunos conceptos y la primera parte de algunos cálculos, además de algunos gráficos. Vamos a suponer, para introducir los conceptos, un ejemplo de una fábrica de muebles. Una fábrica, en este caso de muebles o cualquier otra producción, requiere cierta maquinaria y equipo. En este caso estamos hablando de ciertas sierras, entre otras máquinas y equipos que se requieren para la fabricación de muebles. Además, esta producción requiere ciertas instalaciones, que pueden ser propias o pueden ser alquiladas por parte del negocio. Y por lo tanto, pues se requiere, tanto para la parte productiva como para la parte administrativa, contar con instalaciones. Adicionalmente, se requieren materiales: madera, pegamentos, tintes, clavos, tornillos, lija, entre muchas otras cosas. Y por supuesto que se requiere la mano de obra, se necesitan empleados en este caso de los procesos de corte, de acabado, en fin, de ensamble de los muebles, etc. Muy bien, todo esto va a darnos costos de producción, es decir, el uso de estas maquinarias, equipos, el uso de las instalaciones, de materiales, la utilización de la fuerza de trabajo. Todo esto implica costos. Y lo que nos interesa entonces es poder establecer cuáles son esos costos, identificarlos, cuantificarlos y poder tomar decisiones a partir de esta información. Entonces nos preguntamos lo siguiente: ¿qué pasa con los costos cuando aumenta la producción? Entonces hay ciertos costos como los alquileres o la depreciación de las instalaciones o de las maquinarias o los gastos administrativos que van a tener el mismo monto, van a ser la misma cantidad independientemente del volumen de producción. Es decir, si pagamos un alquiler, ya sea que producimos poco o que producimos mucho, el monto del alquiler va a ser el mismo. Por lo tanto, a estos costos les decimos que son costos que no varían al aumentar la producción. Estos costos se presentan solo a corto plazo, en los cuales pues mantendríamos una cantidad fija de instalaciones, de maquinaria, de equipo. Entonces son costos que no se afectan por el volumen de producción, y a estos les llamamos entonces costos fijos. Los costos fijos son entonces aquellos costos cuyo monto no se afecta al variar el volumen de producción. Pero tenemos otros costos cuyo monto va a variar al cambiar el volumen de producción. Por ejemplo, los materiales, la mano de obra directa, es decir, si hay que producir más, vamos a necesitar entonces comprar más madera, por ejemplo, o vamos a necesitar emplear una mayor cantidad de trabajadores o pagarles horas extras. Por lo tanto, nos encontramos con que estos costos sí varían al aumentar el volumen de la producción, y por lo tanto les llamamos costos variables. Así que entonces tenemos costos fijos y costos variables. Nuestros costos totales van a ser entonces la suma de los costos fijos más los costos variables. Muy bien, entonces tenemos costos fijos porque existe un factor fijo, por ejemplo el número de máquinas. Entonces vamos a empezar a hacer algunos números y para ello vamos a simplificar algunas cosas en nuestro ejemplo. Entonces vamos a suponer que tenemos una cierta cantidad de máquinas y que éstas representan el factor fijo. Adicionalmente tenemos un factor variable que está dado por el número de trabajadores, lo vamos a abreviar con L, y estamos diciendo entonces que si necesitamos producir más, pues vamos a emplear una mayor cantidad de trabajadores. La combinación de nuestros factores de producción, es decir, la cantidad de maquinaria y equipo que utilizamos y la cantidad de trabajo que utilizamos, nos da un producto total. Así que mientras más máquinas y equipo incorpore yo a la producción y mientras más trabajadores incorpore a la producción, es de esperar entonces que empiece yo a producir más. Así es que empezaría a obtener un nivel de producto total mayor, el cual vamos a abreviar con Q.
Entonces vamos a empezar a construir nuestra tabla. Vamos a suponer que tenemos 5 máquinas y que empleamos 0 trabajadores. Bueno, las máquinas no se pueden emplear solas, así es que entonces la cantidad de producto total sería 0. Si tenemos 5 máquinas, es el factor fijo, va a permanecer constante en 5, e incorporamos un trabajador a nuestra producción, vamos a suponer que por día estamos generando una producción de 6 muebles. Supongamos que son mesas. Producimos 6 mesas al día. Siempre con nuestras 5 máquinas, 2 trabajadores nos producen entonces ahora 14 mesas entre los dos al día. Tenemos siempre el factor fijo en 5. Ahora incorporamos un tercer trabajador y nuestra producción total sube a 21. Y empezamos a incorporar más y más trabajadores y observemos entonces que conforme incorporamos más trabajadores, estos trabajadores empiezan a aportarnos un poquito menos, que es entonces lo que describimos en nuestros videos de la teoría de la producción sobre la ley de los rendimientos decrecientes. El quinto trabajador aporta menos que el cuarto y el cuarto aporta menos que el tercero y así sucesivamente. El sexto trabajador solamente aporta 4 unidades. El séptimo trabajador solamente aporta 3. Y el octavo solo aporta 2 unidades a la producción. Muy bien, tenemos aquí nuestra tabla de producción. Y entonces, para poder calcular los costos necesitamos conocer el precio de los factores de producción. Vamos a suponer que cada unidad de factor fijo, es decir, cada máquina, representa un costo de $2 al día. Y que el precio del factor variable, cada trabajador, devenga entonces un salario diario de $4. Vamos entonces a calcular el monto del costo fijo, que lo abreviamos CF, y que sería entonces la cantidad de factor fijo K por el precio del factor fijo P sub K. Luego calculamos el costo variable, que sería entonces la cantidad de factor variable L por el precio de L, que sería el precio del factor variable. Y luego calculamos el costo total simplemente como la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces, cuando empleamos 0 trabajadores, tenemos 5 máquinas, 0 trabajadores, 5 máquinas y cada una nos implica un costo de 2, así que tendríamos 5 por 2, esto es 10. Y este 10 es un costo fijo, es decir, permanece constante a cualquier nivel de producción. Pero el factor variable no es así. Cuando tenemos 0 trabajadores y cada uno devenga 4, tendríamos 0 por 4, esto es 0. Con un trabajador tendríamos un trabajador que devenga un salario de 4, 1 por 4 es 4. 2 trabajadores devengando el salario de 4, 2 por 4 es 8. 3 trabajadores con un salario de $4 nos da entonces un costo variable de $12. 4 trabajadores ganando cada uno $4 nos da $16 de costo variable. 5 trabajadores nos daría un costo variable de 20 y así sucesivamente empezamos a multiplicar la cantidad de trabajadores por lo que gana cada trabajador para obtener el respectivo costo variable. Y finalmente, para obtener el costo total, vamos entonces a sumar costo fijo más costo variable. Para nuestra primera línea de la tabla sería 10 más 0, que es 10. Con 0 trabajadores y produciendo 0, aún así incurrimos en un costo de $10. Teniendo un trabajador y produciendo 6 unidades, tenemos un costo fijo de 10 más un costo variable de 4, esto nos da 14. Con 2 trabajadores tendríamos un costo fijo de 10 más un costo variable de 8, esto nos da 18. Luego tendríamos 22, 26, 30, 34, 38 y finalmente 42. Muy bien, tenemos nuestra tabla calculada con los costos fijos, costos variables y costos totales, que es esta misma tabla que tenemos ahora aquí a la izquierda. Entonces vamos a empezar a construir las gráficas de cada uno de estos 3 conceptos. Vamos a tener entonces el costo fijo. En las gráficas de costos, siempre en el eje horizontal vamos a tener la cantidad producida. Y en el eje vertical vamos a tener el costo. Entonces, en nuestro primer punto, tenemos que con una producción de 0 unidades, el costo fijo es de $10.
y que sería este punto celeste que acabamos de marcar en la gráfica. Con una producción de 6 unidades, el costo fijo es de $10, así que tendríamos este otro punto celeste. Con una producción de 14 unidades, el costo fijo es de $10, así que tendríamos este otro punto. Y así sucesivamente, podemos observar que esta gráfica nos va a dar entonces una recta horizontal. Este es el costo fijo. Observamos cómo permanece constante a todo nivel de producción. Vamos a construir ahora la gráfica del costo variable. Tenemos las cantidades en el eje horizontal y los costos en el eje vertical. Entonces, observamos en la tercera columna que dice costo variable, que si la cantidad es 0, el costo variable es 0. Así que entonces tenemos este punto celeste. Ahora bien, si la cantidad es 6, el costo variable es 4. Así que entonces vamos a marcar este otro punto que nos relaciona una cantidad de 6 unidades con un costo variable de $4. Luego, si la cantidad es 14, el costo variable es 8. Tenemos un nuevo punto. Si la cantidad es 21, el costo variable es 12. Y así sucesivamente, usted puede tratar de ir construyendo esta gráfica en un papel cuadriculado o un papel milimétrico, de manera que empezamos a observar entonces esta forma. La gráfica del costo variable no es una recta, sino que es una curva, primero cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba, y que tiene un punto de inflexión en el cual cambia su concavidad. Muy bien, vamos ahora con la gráfica del costo total. También tenemos la cantidad en el eje horizontal y tenemos los costos en el eje vertical. Muy bien, observamos en la última columna de la tabla, la cuarta columna que dice costo total, que si la cantidad producida es 0, el costo total es de $10. Por lo tanto, tenemos entonces este punto celeste, cantidad de 0 con costo de 10. Ahora, si la cantidad es 6, el costo es 14. Entonces tendríamos este nuevo punto. Luego, si la cantidad es 14, el costo es 18. Si la cantidad es 21, el costo es 22. Y así sucesivamente vamos graficando cada uno de los puntos, hasta que obtenemos esta gráfica. Esta gráfica tiene la misma forma de la curva de costo variable, nada más que se encuentra un poco más arriba, en el sentido de que está, digámoslo así, construida sobre los costos fijos. Entonces tenemos que el costo total es la suma del costo variable más el costo fijo. A cualquier nivel de producción podemos encontrar esa relación. Muchas gracias. Le invitamos a ver la parte 2 de este video. También le invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Muchas gracias.